Antes de iniciar con el trabajo propiamente dicho de ClassDojo y la configuración, vamos a repasar un poco de teoría, ¿sí? Sobre todo lo que es economía de fichas para el trabajo y algunos consejos antes de implementar nuestro ClassDojo. ¿Por qué es importante estudiar este concepto de economía de ficha? Porque es la base conceptual sobre la cual se construyó o se armó ClassDojo. Por eso trabaja muy bien con niños menores de 11 años, porque está diseñado en base a estas dos técnicas. Estoy más de seguro que ustedes, si bien cierto, de repente no conocen el nombre de la técnica en sí, o que es así, ya la han usado. Lo han usado de repente en sus clases, caritas felices o premios, ¿sí? Entonces, iniciemos con ello. Economía de fichas. Para entrar a profundidad al tema de economía de fichas, hay que repasar un poquito los conceptos de refuerzo, tanto refuerzo positivo como refuerzo negativo. Entonces, en palabras simples, un refuerzo positivo va a ser cualquier premio que yo dé, y un refuerzo negativo va a ser los castigos que yo puedo aplicar hacia algunas conductas que tengan los niños, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que por medio de premios y castigos yo puedo decirle al niño, esto está bien que hagas, esto está mal que hagas, ¿sí? Entonces, generalmente los refuerzos positivos son cosas que le van a agradar a los niños, y los refuerzos negativos son obviamente lo contrario. ¿Cuándo voy a utilizar refuerzos positivos? ¿O cuándo yo utilizo refuerzos positivos? Cuando yo quiero crear conductas. Por ejemplo, quiero que el niño empiece a ir al baño. Entonces, cada vez que vaya al baño, le doy de repente el premio. Quiero que el niño participe más. Cada vez que participe, le pongo una carita feliz, le pongo, no sé, un sello en la frente o en la mano. Entonces, con ese tipo de refuerzos voy gestionando, voy creando conductas. Y para suprimir conductas utilizo los refuerzos negativos. Entonces de repente el niño hace mucha bulla. Entonces lo cojo un momento de la clase, lo saco fuera por unos 30 segundos, o de repente lo mando a rincón, o para en cierta manera ejercer un tipo de castigo, y así el niño se dé cuenta que lo que está haciendo está mal. Entonces, bajo esta idea de refuerzos positivos para crear conductas y refuerzos negativos para suprimir estas conductas, es en la que nos vamos a trabajar con nuestras clases, sobre todo con los niños, y sobre la base de la cual está fundado todo lo que es ClassDojo, ¿sí? Entonces, antes de entrar, o una recomendación quizás final para el tema del uso de refuerzos positivos y negativos, hay que buscar centrarnos más en premiar las conductas más que castigarlas. Es decir, yo voy a favorecer al niño que participe de manera ordenada en lugar de castigar al niño que participa haciendo desorden, por ejemplo. Entonces, la idea de utilizar los refuerzos positivos o negativos de manera correcta es esa: ensalzar en la medida de lo posible todo lo positivo o todo lo bueno, de forma tal que los chicos estén más preocupados en conseguir esos premios, en hacer esas actividades, en lugar de tener miedo de los castigos o procurar hacerlo o dejar de hacer las cosas por temor al castigo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la economía de fichas? La economía de fichas es aquella técnica psicológica que se basa en esto, en los premios y en los castigos, para poder generar conductas. Entonces, por ejemplo, ustedes queremos generar una conducta de orden en los alumnos, ¿sí? O una conducta de que entren, digamos, puntualmente durante toda la semana a nuestras clases virtuales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada vez que ingresen 5 minutos antes, vamos a ponerle de repente una carita feliz. Y cuando ingresen tarde, le vamos a poner una carita triste, ¿sí? Y al final de la semana, quien ha acumulado más caritas felices, no se puede cambiarlo por un premio, el cual lo podemos negociar con el padre de familia, o de repente con apoyo de que se muere la mamá, o de la persona encargada, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esa es la idea, de que los chicos, por cada cosa buena que vayan haciendo, yo le voy entregando una ficha, que puede ser una moneda, puede ser una carita feliz, puede ser algo. Y por cada actitud negativa yo le voy quitando las fichas, o le voy descontando sus puntos, para que al final, a través de una tabla de equivalencia, los chicos puedan canjear esas fichas, canjear esos premios. Esto es muy bueno en diferentes aspectos, porque permite trabajar con los chicos autonomía, permite trabajar con ellos planificación, y permite trabajar con los mismos niños un poco
esa previsión o de repente esa proyección hacia las consecuencias de sus actos, tanto positivas como negativas. Entonces, utilizar estas técnicas son muy provechosas siempre y cuando lo utilicemos de manera correcta, y es justamente en ese ambiente en que ClassDojo entra, ¿sí? Porque ClassDojo me va a ayudar a sistematizar todo esto para hacerlo mucho más sencillo, porque estoy seguro que al momento cuando yo les estaba indicando o les estaba explicando esas pequeñas cositas, muchos de ustedes dijeron, wow, suena muy chévere, suena bonito, pero me parece demasiado trabajo, porque es estar llevando el control de los chicos, estar de repente anotando ahí, etc, etc. Entonces, ClassDojo nos va a servir o nos va a ayudar a ello, ¿sí? Entonces, ¿qué es exactamente ClassDojo? ¿Sí? ClassDojo es un software, bueno, es una aplicación gratuita que me permite trabajarlo ya sea desde la computadora, o desde un celular o desde una tablet, es decir, es multiplataforma, y que me permite hacer ese seguimiento a las conductas, ¿sí? Me permite dar esos premios, me permite dar esos castigos y tener un seguimiento bien preciso, bien detallado y de manera automatizada a todas esas conductas, ¿sí? Entonces, ClassDojo trabaja con un sistema de puntos, como vamos a ver. Cuando los chicos hagan algo bueno, yo le puedo poner una medallita, puedo ponerle una carita, o puedo quitarle también por esas actividades, y ClassDojo me va a hacer el trabajo de seguir. De forma tal que cuando llegue el fin de semestre y tenga que subir mis notas al CIAGIA de repente, yo pueda tener ahí un extracto de toda la conducta y hacer de manera bien sencilla mi reporte, ¿sí? Lo más importante de todo es que el ClassDojo me va a permitir monitorear el comportamiento de mis alumnos y tener reportes, como vamos a ver más adelante, bastante sencillos, bastante entendibles, que voy a poder compartir con los padres para encontrar en ellos un apoyo al trabajo que voy a hacer, ¿sí? ¿Cómo voy a usar ClassDojo? Como les indicaba, ClassDojo está basado en esa filosofía, ¿sí? De la economía de puntos, ¿sí? En esa técnica, mejor dicho, en la cual cuando los chicos vayan a hacer algo bueno, los premio con puntos positivos. Cuando hagan algo malo, les voy quitando puntos, y voy a trabajar con los padres, o voy a tener que trabajar bien de cerca con los padres para que los chiquitos, cuando vayan acumulando los puntos, los padres sean quienes les puedan entregar esos premios. De repente, no sé, una golosina, de repente un globo, de repente una salida al parque, cosas que nosotros generalmente trabajamos en aula, pero debido a la pandemia, debido al tema de la distancia, no se puede hacer. Entonces, vamos a trabajar con los padres, o los padres van a hacer nuestro apoyo para hacer eso. Y como todo va a estar sistematizado, como los padres van a tener acceso a este sistema, se les va a hacer bastante sencillo a ellos seguir el control o ver cuando los chicos han hecho bien, cuando los chicos han estado haciendo mal, y van a tener un informe bastante detallado. Recordémonos siempre en concentrarnos en las cosas positivas más que darle bastante importancia a la parte negativa, ¿sí? Para generar nuestras conductas y demás. ¿Cómo es que lo voy a usar? Ustedes se van a dar cuenta que con los chicos simplemente la pantalla o lo que vamos a tener ahí va a ser como una suerte de periódico mural, en lo cual los chicos van a poder ver sus puntos, van a poder ver las cosas o algunas actividades que nosotros compartamos. Pero eso ya lo vamos a ver poco a poco cuando desarrollemos el módulo, ¿sí? Y ya para terminar, algunos consejos que debemos tener en cuenta antes de empezar a trabajar con ClassDojo, ¿sí? Son 5 consejos chiquititos. El primer consejo, ¿sí? Tiene que ver con elegir qué comportamientos yo voy a querer trabajar o reforzar con los chicos y qué comportamientos voy a querer suprimir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero que los chicos empiecen a trabajar con autonomía. Entonces, cada vez que los chicos trabajen de manera autónoma, de repente, dentro de lo que voy a hacer, los voy a premiar. Voy a decir, oh, bien Juanito, pintaste tú solito el que se llama el niño. Punto. Bien Juanito, llegaste bien, o sea, de manera puntual a la clase, entraste al momento que debías hacer. Así. Y ver qué comportamientos quiero suprimir. De repente el que esté interrumpiendo en medio de la clase, o si estoy utilizando el Zoom, que de repente me garante en la computadora. Entonces, tengo que tener bien claro qué comportamientos quiero modelar, ¿sí? Qué cosas quiero hacer que los chicos hagan y qué cosas quiero dejar que hacer que los chicos hagan, ¿sí? El segundo consejo es que después de tener este plan de qué cosas quiero hacer con los chicos, hay que establecer un plan
con el apoyo de los padres, ¿sí? En el cual podemos establecer, como les dije, una economía de fichas. Es decir, decirle al padre, decirle, ¿sabe qué? Cada vez que su niño tenga, no sé, 5 puntos, usted puede entregarle, no sé, un caramelo, una galleta de repente, o de repente regalarle una tarde con su mami haciendo galletas, o algo similar, algo que motive al chico a poder acumular o a querer acumular puntos, ¿sí? Y este trabajo, como no podemos hacerlo de manera física con los chicos, y no generalmente las cosas que le van a gustar a los chicos va a estar simplemente en la computadora, hay que trabajarlo y hay que hablarlo con los padres, para que los padres sean nuestros cómplices al momento de gestionar estos premios o gestionar, que se llama, estos castigos. Entonces es bueno tener de repente con ellos, establecer ese cuadro de equivalencia, y lo más importante, que esto de acá sea claro, sea sencillo y, lo más importante, fácil de entender por el niño, porque entre más sencillo y más fácil de entender sea por el chico, él va a poder saber qué cosas debe y no debe hacer. Como tercer consejo, hay que hacerle un seguimiento periódico a los alumnos. Como les indicaba, ClassDojo, este es un modelo de informe que me presenta de manera de forma idónea. Entonces, yo puedo saber así a simple, o sea, de simple vista, que mi alumno tiene un desenvolvimiento positivo, sobre todo en tales áreas. Y en estas áreas son las que quedan para mejorar. Entonces, si yo hago seguimiento periódico con los alumnos y comparto esa información con los padres, porque los padres también tienen acceso a estos cuadros, entonces va a ser mucho más fácil para ellos saber en qué cosas deben ayudar a sus hijos para poder ir mejorando, ¿sí? Y ya como penúltimo consejo, el consejo número 4, es que hay que aprender nosotros a trabajar con los diferentes dispositivos, ¿sí?, que tenemos a la mano. ClassDojo, como les indicaba, me permite trabajar a dos niveles con los dispositivos. Uno, que puede ser una pantalla en el cual el alumno se ve reflejado como un pequeño monstruito, y de ahí puede ver si está haciendo las cosas bien, si está haciendo las cosas mal. Y otro, que puede interactuar, ¿sí? Entonces puede ser que el chico puede interactuar simplemente desde su tablet, desde su celular, si lo tuviera, o puede interactuar desde una computadora. Puede ser que tenga la computadora y pueda tener de repente la tablet para hacer. Entonces hay que aprender a desenvolvernos o manejar de repente estos diferentes aparatos e instrumentos que vamos a ver. Pero vamos a ir viendo, como les decía, esto poco a poco cuando implementemos la clase. Y como último consejo, me quedaría indicarles de que antes de implementar su clase, piensen primero en su mente cómo les gustaría tener su aula virtual, ¿sí? ¿Qué cosas les gustaría que tenga? ¿Qué cosas necesitarían ustedes? Y una vez que ya tengan bien eso claro, como hablábamos en la primera sesión, tener bien claro lo que queremos de forma presencial para poder llevarlo a lo virtual. Entonces, una vez que tengamos bien claro esto, nos va a ser bastante sencillo implementar o pasar esto presencial o estas ideas que tenemos a lo virtual. Entonces, una vez que tenemos todo esto, recién vamos a inscribir a nuestros alumnos, vamos a que se van a matricularnos, y sobre todo hay que pedirle a los padres dos cosas: sus correos electrónicos y sus números telefónicos para tener una comunicación bastante fluida, porque como ustedes pueden ver, de que esto tenga éxito va a depender mucho del trabajo que podamos estar haciendo con los padres de familia, ¿sí?